hablamos en la última sesión que era diabetes, o en una de las últimas sesiones, y donde vimos los antidiabéticos no insulínicos, pues hoy vamos a hablar de insulinas. Desde el punto de vista terapéutico, ya lo habíamos mencionado también, desde el punto de vista terapéutico tenemos dos vías por las cuales vamos a decidir con qué vamos a hacer la intervención en un paciente particular. Y uno es la vía de las metas y otro la vía de los objetivos clínicos o objetivos terapéuticos. Entonces, con objetivos terapéuticos nos referimos a desenlaces duros. Y desenlaces duros es mortalidad, enfermedad renal crónica, hospitalización por falla cardíaca, todo lo que se puede estar generando a partir de una situación crónica de diabetes o una exposición crónica a nivel de sangre. Y con metas nos referimos a esos elementos directos que podemos medir como resultado de los cambios fisiológicos, y por lo tanto allí es donde hablamos de la hemoglobina glicosilada, la glucosa prepostprandial, niveles de creatinina, albuminuria, cualquier cosa de esas que nosotros podamos medir específicamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues para seleccionar una intervención específica, yo voy a tener 4 pilares grandes para tomar la decisión y vamos a hablar de que en orden vamos haciendo ese análisis. Uno, lo primero es ver si lo que vamos a hacer sirve para lo que estoy buscando. Así que vamos a hablar de eficacia y efectividad, son dos términos distintos que igual tendremos que manejar un poquito más después. Después de que vemos que sí sirve para lo que queremos, tenemos que pensar si es seguro para mi paciente. Cuando vemos que sí sirve y es seguro, entonces nos vamos al tercer elemento y es la conveniencia. Tengo que formular un medicamento cada 6 horas o cada 4 horas. ¿Será que el paciente va a hacer adherencia? ¿Será que yo solamente puedo pensar en ese paciente en una administración una vez al día? ¿O es un medicamento que requiere cadena de frío y en cuarto escondido donde hay fluido eléctrico cada 36 horas, entonces no vamos a poder conservar el medicamento? Así que son todos esos elementos que tienen que ver con componentes socioculturales que me pueden afectar la terapia. Y por último, el costo, que es si definitivamente uno es costo efectivo y dos, en caso de que alguien va a tener que pagar por eso, será que definitivamente sí existen los recursos para poderlo sostener. Con eso, entonces defino yo qué voy a formular. Y eso lo hacemos con cualquier medicamento, pero obviamente en la terapia insulínica pues lo tenemos que hacer. Hablando específicamente de la insulina y recordando también la sesión de páncreas endocrino y todo lo que vieron ustedes en bioquímica en la parte de carbohidratos, pues entonces tenemos que recordar que es una doble cadena que está unida por fuentes de sulfuros, alfa, beta, pero que inicialmente era una sola cadena que finalmente se plegó y se unió por esos puentes, y lo que sobró se lo quitamos y eso que sobró allá arriba es lo que denominamos el péptido C o péptido conector, que fisiológicamente dijimos no tiene ninguna utilidad conocida hasta el momento, pero que desde el punto de vista clínico sí nos sirve, y retomamos entonces esta sesión de bioquímica clínica que vimos donde quedamos en que nos sirve para medir la función de la célula beta y que indirectamente nos puede servir ya a partir de eso para ver entonces si la célula funciona o determinar algún grado de resistencia a la insulina. El hecho es que con esas dos cadenas, alfa y beta, unida por puentes de disulfuro, estabilizada por otro puente de disulfuro que está dentro de la misma cadena alfa, pues entonces ya tenemos una molécula que dijimos que tenía un tiempo de actividad, que tardaba más o menos un tiempo ya medio de unos 4 minutos, que era muy corto, que era limitado, que tenía extracción hepática y por eso no podíamos hacer la medición directa. Así que nos vamos entonces ahora a ver cómo está participando en esos fenómenos de regulación del metabolismo de carbohidratos, y retomamos entonces también esos primeros elementos que hablamos de que si yo estoy estimulando la vía glucolítica, seguramente estoy inhibiendo la gluconeogénica, y que si estoy estimulando la vía gluconeogénica, estoy generando una inhibición compensatoria de la vía glucolítica para mantener un efecto neto relacionado con ese objetivo que estoy buscando y que va a depender fisiológicamente de la relación de masas entre glucagón e insulina.
todo lo que estamos hablando ya lo tenemos en una sesión de esa semana, así que porfa, es necesario que revisen todos los apuntes de esas clases. El hecho es que la insulina entonces lo que va a hacer es inhibir la vía gluconeogénica, no solo desde el punto de vista agudo alostéricamente, sino que también me va a generar una inhibición a largo plazo porque tiene capacidad de hacer regulación génica y me lleva a una regulación a la baja de todos esos genes que tienen que ver con la síntesis de las enzimas que participan en la vía gluconeogénica. Desde la perspectiva metabólica, que si alguien le abre a alguien que está tocando. Cierra la puerta. Decíamos también que la insulina tiene otro efecto, que no es solamente esa distribución de la glucosa, sino que también está facilitando la interconexión de nutrientes. Y eso lo trabajamos incluso en el caso integrador cuando hablábamos de los carbohidratos como el sustrato principal para la producción de triglicéridos. Así que tenemos entonces que está regulando esa acetil-CoA-carboxilasa, que es la enzima limitante en el proceso de síntesis de las cadenas de ácidos grasos que finalmente van a formar parte de los triglicéridos, que es la forma como finalmente estamos almacenando energía en forma de grasa. Así que también tenemos esa inducción allá, generamos una mayor actividad de la enzima para coger todos esos carbohidratos o toda esa glucosa que no estamos utilizando y convertirla en grasa y poderla almacenar. La insulina entonces pues va a ser el fundamento de lo que vamos a hacer en una situación de diabetes en la cual yo ya he identificado falla en célula beta. Bien sea porque es una diabetes 2 que está debutando, tengo la célula beta aturdida, o bien sea porque es una diabetes tipo 1 donde la célula beta dejó de producir insulina. El hecho es que sea para uso temporal, como en esos casos de aturdimiento de la célula beta, o sea para la terapia continua a largo plazo, pues entonces tenemos que usar insulina y todas esas cosas las vamos a conseguir. De eso ya se derivan situaciones que podemos esperar desde el punto de vista clínico, y es que si yo tengo un paciente al que le voy a colocar insulina y estoy favoreciendo todo este proceso de interconversión de nutrientes, pues claro, esto no tenemos un tope o un techo de control de hemoglobina glicosilada con la insulina, sino que en teoría nos podríamos ir subiendo insulina en la medida que tengamos glucosa alta hasta que tengamos un punto de regulación. Pero en la medida en que yo dé más insulina, pues voy a favorecer más este proceso y por ende voy a tener más acumulación de grasa. Por lo tanto, uno de los efectos secundarios del uso de insulina va a ser la ganancia de peso. Con unas más, con otras menos, pero en general con todas ganamos peso. Y es lo mismo, o más bien, es lo contrario a lo que pasa en la depresión de la actividad de la célula beta, porque allí lo que estamos viendo es una pérdida de masa grasa de manera importantísima. Y claro, ponemos la insulina y se empieza a reducir. Pero entonces, listo, la insulina va a ser el fundamento de nuestra terapia, pero tenemos que pensar en esos elementos que hablamos el semestre anterior, donde decíamos que la insulina tiene un tiempo de vida media de 4 minutos y que estamos pensando en esos 4 minutos entregada por el páncreas a la circulación esplácnica para que llegue al hígado. En hígado hacemos una depuración donde se me puede ir hasta el 40% de esa insulina, pero lo entrega a circulación sistémica. Esto no tardó nada. Así que en pocos segundos después de que salió del páncreas, ya la tengo en circulación sistémica. Si yo voy a usar insulina humana, pues entonces lo que voy a tener es un tiempo de actividad de 4 minutos en teoría. Pero
tengo que tener en cuenta que no es mi páncreas el que está entregando esa insulina, sino que la estoy colocando en tejido subcutáneo. Y en tejido subcutáneo no se absorbe de manera inmediata como lo hace en el páncreas. Y se me puede demorar el inicio del pico de absorción hasta media hora, dependiendo del paciente, de la capacidad de circulación que tengamos en ese tejido, puede ser una hora. Y se va a quedar ahí absorbiéndose lentamente por unas 4 horas más. Así que, finalmente, cuando yo coloco una inyección de insulina humana subcutánea, pues voy a tener un tiempo de actividad de esa insulina de hasta 6 horas, con un pico máximo de absorción en el momento en el que más se absorbe desde ese tejido subcutáneo y después bajando progresivamente según la cantidad que haya quedado ahí depositada. No se comporta como se comporta la misma insulina entregada desde el páncreas. Así que ya vamos a tener que pongo una inyección de insulina humana subcutánea y voy a tener hasta 6 horas de actividad con un pico máximo que lo estoy alcanzando por allá a la hora, porque tengo que pensar en los fenómenos absortivos, todos los fenómenos farmacocinéticos. Por lo tanto, eso no es fisiológico, no funciona como yo he venido pensando en fisiología que funciona la insulina humana cuando se entrega en páncreas. Sale, me hace ese bajón y vamos a tener 120 minutos, ya estamos volviendo a dolores basales. Aquí no funciona así. Entonces yo tendría que empezar a pensar, si le voy a poner insulina humana, la tengo que poner 1 hora antes de que coma, calculando la cantidad de insulina que va a requerir para los carbohidratos que se vaya a comer. Siendo laxos, media hora, pero en general 1 hora antes de comer. Y fuera de eso, voy a seguir liberando insulina desde el tejido subcutáneo durante 4 horas más. Así que, dependiendo del paciente, puede que me funcione, dependiendo de la comida, puede que me funcione. Si como algo de lenta absorción con grasita, puede que me funcione bien. Pero si me como un carbohidrato simple que se absorbe todo de una vez, lo más probable es que a las 4 horas esté haciendo hipoglicemia, porque sigue saliendo insulina y ya no hay absorción de carbohidratos, ya los absorbí todos tempranamente. Así que eso no nos sirvió, la seguimos usando, claro. Ese es el punto de comparación de cualquier innovación que hagamos en insulina. Pero entonces no nos sirvió y no nos sirvió por otra cosa. Y es que quedamos en que tengo una secreción basal de insulina, que siempre va a haber insulina. Cuando no haya insulina, la relación glucagón-insulina se me va a infinito y voy a empezar a hacer una cetoacidosis. Por lo tanto, eso tendría que ponerlo por lo menos, como mínimo, 5 veces al día como para medio sostener un valor basal. Así que mando picos 5 veces al día, tendría que comer 5 veces al día y aguantarme hipoglicemia 5 veces al día, así que no. Le hicimos una pequeña modificación, le pegamos una protamina a esa molécula de insulina humana. Desde el punto de vista físico-químico, la insulina humana es cristalina, transparente como agua. Pero cuando le pusimos la protamina cambió de color y se puso blanca. Esa protamina retarda la absorción desde tejido celular subcutáneo. Sigue haciendo el pico de absorción, ahora miraremos las curvas, pero igual no me dura más de 16 horas. Así que yo tuve ya una insulina más o menos basal inicialmente, con una insulina en picos, que ninguna de las dos era lo que buscaba. Yo en una basal querría una curva plana para reemplazar esa secreción constante del páncreas, y los bolos que actuaran inmediatamente, yo me pongo una comida para parecer más fisiológico. Así que eso no nos sirvió, y esas son las insulinas humanas, pero con eso salvamos vidas. En su momento, ¿cuántos años tiene la insulina de haber sido sintetizada? Cultura general, y eso habla por ahí de propaganda. Busquen insulina en Wikipedia. ¿Y cómo fue el proceso?
hasta el cóctel de los 100 años. ¿Cuándo fue? 1921. 1921. Ok, ¿quiénes la desarrollaron? Ahí dice también lo que ajá, listo, Canadá. Banting, sobre todo, es el que se ha llevado todos los créditos. Ahí hay una lucha de poderes también. Y de quién sí y quién no participó en ese desarrollo. Pero ya recién cumplimos, o recién más o menos, 105 años de la insulina, 104. Y lo que hicieron fue que se fueron con esas primeras insulinas que la aislaron inicialmente de perros, de páncreas de perros, y ya después empezó el proceso, pasamos a vaca, después a cerdo, y después ya empezamos a sintetizar insulina humana por allá en los 80. Pero durante toda esa historia, pues a alguien que le daba diabetes 1, los niños que les daba diabetes 1, pues nada, terminaban en un hospicio para diabetes 1, donde el tratamiento era como un agüita, que era todo lo que le podían dar, agua. Y finalmente entraban, eran niños en estado cetoacidótico, estábamos en un coma cetoacidótico, esperando que se murieran. Claro, llegó esto y todo, y en un hospicio de estos hicieron las primeras pruebas y estos niños empezaron a despertarse mágicamente a expensas de esa insulina que reciben y de cortar a partir de ahí el estado cetoacidótico. Pero eso fueron esas primeras insulinas. Después ya queremos que la cosa sea más perfecta, nos vamos perfeccionando, no nos sirven las hipoglicemias, no nos sirven esos picos, así que empezamos a modificar la molécula de insulina y la modificamos cambiando orden de algunos aminoácidos, pegándole algunos asociados y generamos lo que se denominan los análogos de insulina. Y hay varias generaciones de análogos de insulina. Aquí tenemos tres, que son los tres más representativos, o los tres que tenemos, de análogos de insulina de acción rápida. Si vemos, aquí nos están mostrando qué es lo que estamos logrando en cada uno. La insulina Lispro, el nombre pues es bastante, se devanaron mucho creando el nombre. Lo que hago es intercambiar lisina por prolina. Ya, intercambié esos dos aminoácidos y con eso cambié la absorción, hice que la absorción fuera más rápida. La insulina Aspart, lo que estamos haciendo es reemplazar prolina por aspartato en un solo punto. Mientras que la glulicina, esta sí hacemos más cambios, estamos haciendo dos cambios en una región más proximal y una región más lejana, y con eso lo que hacemos es incrementar la velocidad de absorción. Así que ya me pongo la insulina y se absorbe más rápidamente y por lo tanto me parezco más a lo que puede pasar cuando yo tengo una ingesta fisiológica. ¿Cómo libero la insulina? Aquí es al revés. Me pongo la insulina y como, porque igual va a haber un ligero retraso en el proceso de absorción. Que decíamos que era muy poquito y esto era la maravilla, pero igual seguimos haciendo hipoglicemias. Así que empezamos a desarrollar un segundo análogo sobre esto, un análogo de segunda generación para las rápidas, y son las PAS, PAS Lispro, PAS Aspart, que lo que hacen es incrementar aún más la velocidad de absorción para que sean prandiales, no preprandiales, sino que sean prandiales. Me las pongo con la comida ya servida. ¿Por qué? Si pensamos en el bolo que yo me ponía de insulina, con insulina cristalina, que es la humana o regular, me lo tenía que poner una hora antes de comer. En una hora pasan mil cosas, hay un terremoto, se cayó la casa, le robaron cualquier cosa, lo llamaron urgente, surgieron 10.000 cosas, o me sirvieron, o tenía una expectativa de comida y me sirvieron una cosa que no me gusta y no me la voy a comer. No. Entonces, no comí, o pasó cualquier cosa y no comí, y tengo la insulina, la consecuencia es clara, hipoglicemia. O comí menos de lo que esperaba, hipoglicemia. O fue una comida de muy rápida absorción, sin grasas, hipoglicemia. Así que el problema fue la hipoglicemia. Todas las insulinas en efectividad tienen la misma efectividad. Control de glucosa y hemoglobina glicosilada, todas, desde las humanas hasta los análogos
de segunda o tercera generación tienen la misma efectividad, o sea, efectividad en cuanto a lograr lo que quiero, control de glucosa, control de glicosilada, todo eso son iguales. La decisión de pasar de una generación a otra solamente está en torno a la seguridad. La seguridad es disminuir la probabilidad de episodios de hipoglicemia. Punto. Esos son los criterios para yo irme moviendo. Recordemos lo primero que hablamos, que primero me voy a eficacia y efectividad y después seguridad. Y ahí sí después me voy a la parte de conveniencia y costo. Muy bien, entonces estas son los tres análogos de primera generación para la acción rápida. Y para ultra rápida, pues vamos a tener estos mismos en versión PAS, que es simplemente otro cambio de otro aminoácido para que se absorba mucho más rápidamente. Pero como el problema no son solo los bolos, sino que el problema también es la insulina basal, entonces hemos generado análogos de insulina que se demoren más en absorberse. Y en la medida en que se demoren más, menos probabilidad de que haga un pico de absorción, y en los picos puede haber hipoglicemia, sino que tenga curvas más planas y más prolongadas. Entonces pasamos de la insulina humana protaminada, los pacientes llamaban en ese momento al esquema la insulina cristalina y la lechosa. La lechosa era la NPH o protaminada. Una insulina humana con una adición de protamina que me cambiaba un poco la absorción, pero igual hacía picos y hacía hipoglicemia. Entonces diseñamos los análogos de acción prolongada. Y ahí el primero que apareció fue detenir. Con detenir lo más importante es que le pegamos un ácido graso y ese ácido graso pues disminuyó la absorción y permitió que se hiciera más estable una estructura tridimensional que se forma cuando yo deposito insulina en el tejido subcutáneo y son hexámeros, se forman hexámeros de insulina. La absorción se da en la medida en que esos hexámeros son inestables, se rompen, se forman dímeros y el dímero se rompe, forma el monómero y el monómero es el que se absorbe. Así que esto le dio más estabilidad al hexámero, por lo tanto fue más difícil que se rompiera, se demoró más y con eso tuvimos una curva un poquito más larga que lo que teníamos con la NPH. Duramos hasta 16 horas, igual para basar tocaba ponerla 2 veces al día y algo de pico teníamos. Pasamos, siguiente generación, glargina. Con glargina, si ven, hacemos el cambio de varios aminoácidos y retrasamos la absorción. Y aquí sí tuvimos un avance muy importante en la farmacocinética de estas insulinas, y es que empezamos a obtener curvas casi planas. Más sin embargo, todavía los pacientes hacían hipoglicemias. Y nuevamente el problema son las hipoglicemias, sobre todo las nocturnas. Así que seguimos pensando y le pegamos también un ácido graso de cadena larga y eso hace que no solamente los cambios en aminoácidos le daban estabilidad al hexámero, sino que este además hacía que los hexámeros se unieran entre sí y se me formaba una cadena multihexamérica, o sea, me forma una cadena multihexamérica y le pongo un paso más al proceso de absorción. Se tiene que romper el hexámero para la cadena para liberar el hexámero se rompe para formar el dímero y el dímero se rompe para el monómero y ahí se absorbe. Aplanamos más la curva y nos duró más el tiempo de actividad a partir de cada inyección. Y ahora estamos en un punto donde esto lo prorrogamos más y estoy dando insulinas semanales. Y es una dosis de insulina para la semana. ¿Qué hacemos? Estabilizamos todavía más todo esto. Esa todavía no ha llegado a Colombia, llega más o menos en febrero del próximo año. Señor. A esta primera es detenir. La primera que surgió análoga de acción larga es detenir, que es la de las cosas. La segunda fue glargina, que fue cambio de aminoácidos. Y la tercera fue degludec, donde hacemos las dos cosas. Esta es degludec.
la estructura que vamos a formar cuando hacemos el depósito de estas insulinas de acción prolongada. Este es el diagrama de Fluex. Si ven, tenemos el hexámero, si tenemos la molécula de insulina, ahí se le ponen esquemáticamente el ácido graso, me genera esa cadena de hexámeros. Vamos a tener entonces también que me los estabilizan moléculas de zinc, y con eso finalmente voy a lograr el proceso de liberación posterior de los hexámeros. Esos hexámeros se van a dividir en dímeros. Los dímeros finalmente me liberan los monómeros, y el monómero es el que finalmente se absorbe y va a pasar al capilar. Y en ese orden de ideas, este es el panorama de lo que tenemos de insulinas disponibles para nuestra actividad terapéutica. Entonces, vamos a tener de las rápidas las que mencionamos: Lispro, Aspart y Fluoricina, y las FAST, que son modificaciones de estas, FAST Aspart o FAST Lispro, que lo que van a hacer es absorberse un poco más rápido. Si vemos los tiempos de inicio de actividad, 10 a 20 minutos. En general, entonces 10 minutos antes de la comida me pongo el medicamento. Eso tiene sus consideraciones reales en la práctica. Esto es estudios clínicos, estos son experimentos controlados. En la práctica tengo pacientes que les estoy dando cualquiera de las rápidas y tienen que ponérselo media hora antes porque se demora todo eso en absorberse. Pero bueno, el hecho es que llegan estas, son mucho más costosas, y realmente la diferencia, dijimos que para pasar de una generación a otra, me lo determina el número de episodios de hipoglicemia, cuánto reduzco la probabilidad de hacer un episodio de hipoglicemia. Y lo que tenemos aquí es que realmente no me redujo mucho. Por eso no están tan arraigadas o no han entrado de manera importante en las guías de práctica clínica. Pero ¿para qué sí las tenemos? Resulta que las bombas microinfusoras, que lo que hacen es liberarme esa insulina que se absorbe rápidamente, me la está liberando minuto a minuto, necesita que tengan una absorción muy rápida. Así que ahí sí es donde entran de manera particular a ser muy útiles. Así que para bombas microinfusoras, con estas FAST nos van mucho mejor, y la idea es que van a entrar a posicionarse dentro de las bombas microinfusoras. De todas maneras, en este momento usamos cualquiera de las tres de las que hay arriba, indistintamente. La inhalada. Detalle de la inhalada: se comporta como una rápida, inicia a los 10 a 15 minutos. El pico se obtiene más o menos a la hora, y vamos a tener una duración de 2 a 3 horas. Obviamente estas también se dan con las comidas. Estas antes o inmediatamente al iniciar, y estas lo que les decía. Esto en cuanto a las rápidas. Vamos a tener esta primera de acción larga, esta intermedia, que es la que les mencionaba, que cogí la insulina humana y le pegué protamina. Esa es la NPH, insulina humana protaminada. Esta vamos a tener entonces que para el inicio de acción se me demora entre 1 y 2 horas, pero que va a tener un pico que se alcanza a las 4 a 8 horas. A las 6, todos pensamos 6 horas después, como que el pico de acción. Me puede durar hasta 18, pero realmente trabajamos con que nos funciona 12 horas. Y por lo tanto hay que ponerla, si estoy en un esquema basal volumen, donde tengo que suministrar insulina basal todo el tiempo, pues entonces la tendría que dar 2 meses al día. Importante en esto, pensemos en lo que puede pasar con la insulina que pongo en la noche. Si yo tengo que ponerla 2 veces al día, la de la mañana es fácil, la pongo a las 6 de la mañana, el pico lo va a hacer a las 6 horas, hago que coincida con el almuerzo. Si almuerza a la 1, entonces que no la ponga a las 6 sino a las 7, y hago que el pico coincida con el almuerzo. Esa está fácil. Pero la de la noche, si me la pongo a las 6 de la tarde, voy a hacer el pico y me tendría que haber puesto la otra a las 6 de la mañana. Si me la pongo a las 7 de la noche, para que corresponda a ese de las 7, pues el pico lo voy a hacer a la 1 de la mañana. Pues no voy a tener a un paciente diciéndole, usted tiene que esperar y cenar a la 1 de la mañana para evitar el pico de hipoglicemia que le puede dar.
Así que uno de los problemas más grandes son las hipoglicemias de madrugada con este grupo, con este fármaco. Las personas se la ponían en la noche y 2 de la mañana, 4 de la mañana empezaban a hacer el pico de hipoglicemia. ¿Qué tratamos de hacer? Que ese pico de hipoglicemia, o más bien el pico máximo de insulina, coincidiera con el momento del ritmo circadiano en el cual hago la mayor liberación de hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Recordemos que mencionamos 4, que son cortisol, hormona de crecimiento, catecolaminas y precagones. Y por lo tanto, el que tiene un ritmo circadiano más claro es el cortisol, donde hace un pico alrededor de las 5 de la mañana. Así que lo ideal sería que se estuviera colocando la insulina de la noche tipo 10 pm, de manera que a las 4 de la mañana es donde está empezando a hacer la máxima actividad y me coincida con la liberación de cortisol. Los que funcionan bien todavía como relojitas, perfecto, pero los que se tiraron su ritmo circadiano, los que decidieron ser médicos o enfermeros o hacer turnos nocturnos de cualquier tipo de origen que sea su profesión, pues eso no nos sirve para nada, va a ser hipoglicemia, porque el pico de cortisol no sé ni a qué hora será, porque hemos estado cambiando totalmente ese ritmo. Así que fue un problema y ahí vienen entonces los análogos de primera generación que fueron determinina. La glargina, aquí le ponemos, le estamos colocando un apellido y el apellido es U100. Con el U100 nos referimos a la concentración. La concentración de esta es de 100 unidades por mililitro. Todas las otras también vienen a 100 unidades por mililitro. La NPH, las rápidas, todas vienen a 100 unidades por mililitro. Entonces esta glargina U100, 100 unidades por mililitro. Resulta que cuando se estaban haciendo los estudios para la glargina U100, la casa farmacéutica ensayó varias concentraciones. Una de las concentraciones que ensayó era de 300 unidades por mililitro. Y resulta que la velocidad de absorción era muy pobre, era muy lenta, y la desechó. Hasta que alguien desempolvó eso. Dijo, pero pues si eso es lo que hemos venido buscando realmente, que haya velocidades de absorción lentas. Entonces, ahí, en paralelo al desarrollo de la Degludec, que es la multihexamérica, pues entonces también dijeron, no, pero ensañemos entonces la glargina a una concentración más alta para que se absorba más lentamente. Y usamos glargina U300, o sea, 300 unidades por mililitro, contra Degludec U100, que también viene ya U200. ¿Y qué conseguimos? Que prácticamente no hubiera pico de absorción y que ambos tuvieran curva plana y que se demorara más tiempo la actividad. Así que ahí estamos hablando de los análogos de insulina basal de segunda generación. Estos ahí sí absolutamente sin pico y con un tiempo de actividad mucho más prolongado, disminuye aún más el riesgo de hipoglicemia comparado contra los de primera generación. La semanal, muy bien, desde el punto de vista aquí nos va muy bien por conveniencia. A la gente le encanta porque no se va a tener que poner la basal todos los días, sino una vez por semana. Y de resto maneje sus bolos. Y si de pronto el bolo es con inhalada, la maravilla, ya no me voy a tener que chuzar 4 veces al día. Esta Icodec, que es la que ya salió aprobada en Europa, está aprobada para todo tipo de diabetes que requiere esquema basal sólido e incluso basal sólido. Pero la FDA en Estados Unidos la aprobó solamente para pacientes diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Entonces, la semanal, que es la que tenemos entonces, o que está por llegar al mercado, pues
tiene las ventajas, sobre todo desde el punto de vista de conveniencia, de adherencia. Y ya hay otras que están saliendo del país, o mejor dicho, ya salieron, ya no se consiguen, porque no nos gustaron. Y son las combinaciones a dosis fija de insulina basal más insulina de bolo. Y no nos gustaron, ¿por qué? Porque es que cada vez nosotros estamos manejando más el conteo de carbohidratos para decir cuánta insulina me pongo en los bolos, y por lo tanto estas combinaciones a dosis fijas no nos sirven. Así que preferimos, cada una por su lado, hago conteo de carbohidratos para ponerme la insulina de los bolos y la basal que la tengo calculada a una dosis estándar para todos los días. Estas son las curvas farmacocinéticas de los distintos tipos de insulina. Entonces, si ubicamos la NPH y la regular, que fueron las iniciales, van a ser la curva roja y la curva violeta. En ese orden de ideas, pues yo pongo un basal bolo y lo que voy a conseguir es que la basal me hace pico y se comportaría casi como un bolo, pero que no es suficiente. Y el bolo me dura mucho tiempo porque miren todo el tiempo de actividad, se me vienen estas 6 horas de actividad. Así que por eso hicimos las modificaciones y nos fuimos hacia este lado de la curva con las modificaciones para las rápidas. Y si vemos ahí, entonces tenemos la rápida, la ultra rápida, que son las formas fast, y la inhalada. Y nos vamos para el otro lado de la curva, y entonces lo que vemos es que cambio la NPH por una curva un poco más clara pero limitada con el detenir, glargina U100, y después ya me voy a Degludec, glargina U300, y esta que me toca sacarla de allá porque estoy hablando de que me va a durar aproximadamente 196 horas de actividad, que es la ICODEC de aplicación semanal. Claro, entre más plana sea la curva, pues fácil, calculo la dosis y voy a tener una insulina basal todo el tiempo y va a ser un comportamiento mucho más fisiológico que lo que estaría consiguiendo con una NPH. Lo que les decía en cuanto a comparación de efectividad, esta es una comparación en cuanto a resultados en hemoglobina glicosilada de una insulina basal análogo de primera contra el análogo de segunda. El análogo de primera es glargina U100, mientras que el análogo de segunda es el Degludec. Degludec en curva azul, glargina en curva roja. Hemoglobina glicosilada, si ven, las dos curvas están prácticamente superpuestas. No hay ventaja de ninguna de las dos insulinas. Desde el punto de vista de la glicemia de ayuno, si vemos, también no hay diferencia estadísticamente significativa, se comportan exactamente igual. Y aquí lo que va pasando en 52 semanas de seguimiento, en promedio con los distintos momentos de medición antes y después de las comidas, se comportan exactamente igual. No hay diferencia. Efectividad, eficacia, la misma. Pero la diferencia, habíamos dicho, que tiene que ver con la disminución de episodios de hipoglicemia. Así que no me disminuye la cantidad de pacientes que hacen hipoglicemia. Los que hacen hipoglicemia, hacen hipoglicemia. Lo que me disminuye el pasar de una generación a la siguiente es el número de episodios de hipoglicemia que me va a hacer un paciente. Así que lo que hago es disminuir la cantidad de episodios, pero los pacientes que hacen hipoglicemia tienen su propia susceptibilidad y ya, eso es lo que vamos a tener. Partiendo de eso, también analizamos el punto donde la curva empieza a hacer disociación. Y si vemos el tiempo en semanas, más o menos hasta los 6 meses, es que la curva se disocia. Por lo tanto, antes de 6 meses de cambiar de una insulina a la generación siguiente, no consigo disminución de la cantidad de episodios de hipoglicemia en promedio que me está haciendo ese paciente. Lo que voy es a tener el mismo perfil que tenía antes. A los 6 meses empiezan a disminuir. Y de nuevo, algo que les menciono por ahí ocasionalmente, que este semestre repetiré mucho más, y es que en endocrinología nada es urgente.
la descompensación aguda de la diabetes, la hipoglicemia, los estados cetoacidóticos o hiperosmolares son urgencias, esas las maneja el internista porque nosotros no hacemos todo. Y la vemos al otro día cuando estabilizaron. Y al resto de cosas, vamos con calma y paso a paso. Aquí no hay que correr. Hice el cambio, tomo todas las medidas higiénicas y educativas para el control de los episodios de hipoglicemia. Si le tengo que formular glucagón para que tenga allí para control, pues se lo formulo, pero tengo que esperar 6 meses para poder empezar a ver resultados. Y la disminución de los episodios de hipoglicemia se da a expensas de las hipoglicemias nocturnas, que son las que me están presentando. Esta curva, nuevamente, la diferencia de la disociación se da hacia los 6 meses, pero esto es lo que impacta en el total de disminución de episodios de hipoglicemia. Estos son los números de esas gráficas. Y aquí estamos haciendo ya la comparación desde el último análogo que tenemos, que es la insulina Icodec, que es de aplicación semanal. Si vemos, aquí estos son RR, donde el 1 quiere decir que los casos contra la población se está presentando la misma cantidad de cosas y al dividir pues da 1 porque son iguales. El intervalo de confianza me dice que si los resultados cogen el 1 o pasan por el 1, no hay realmente diferencia entre los grupos. Y entonces aquí empezamos a ver desde la perspectiva de episodios de hipoglicemia, ¿con qué nos da más? Esto es una población de diabéticos tipo 1 y resulta que por estos datos, si ven en población de diabéticos tipo 1, la hipoglicemia nivel 2 y nivel 3, la 2 y las 2 y 3 combinadas son más en el grupo de la insulina semanal. Por eso es que la FDA no lo aprobó para diabéticos tipo 1, por el resultado de este estudio. Para diabéticos tipo 2 no hay diferencia y solamente es un asunto de conveniencia. Así que aquí si cambiamos el discurso de que yo paso de una generación a otra de insulina para evitar las hipoglicemias. Eso es cierto hasta acá. Acá no tengo menos hipoglicemias en los diabéticos tipo 2, sino las mismas. Pero es más conveniente porque lo ponen una vez por semana y hacen mayor adherencia. En diabéticos tipo 1 no lo aprobó la FDA porque en estos, por lo menos con ese diseño de estudio, no había ventaja y de hecho había más riesgo de que presentara episodios de hipoglicemia con esta insulina semanal. Comparando ya los dos análogos de segunda generación que se supone que buscan la disminución de episodios de hipoglicemia, ellos empezaron a competir. Unos decían, los de Glargino 300 nos va mejor en diabetes tipo 2, los de Gludec decían nos va mejor en diabetes tipo 1. Finalmente se hizo un metaanálisis en red, todo lo que coja la línea punteada es porque no hay diferencia. Y finalmente en resultados globales prácticamente no hubo diferencia, excepto a favor de Gludec en el primer punto, que es el total de hipoglicemias en diabéticos tipo 1. Por lo demás, se comportan exactamente igual e incluso cuando hacemos una revisión de la selección de pacientes, a la final los resultados son prácticamente iguales. Así que Glargino 300 y Gludec 100 tienen un comportamiento similar. ¿Preguntas? Muy bien.